Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su espacio, Chocolate para el Alma, una manera diferente de saborear el mismo evangelio. Hoy es sábado 9 de octubre del año 2021. Vamos a permitirle inmediatamente a la palabra de Dios para que ojalá a través de esta lectura penetre nuestro entendimiento y nosotros podamos recibir en el corazón esta invitación a ser fecundos, a dar frutos, a poner en la sociedad, a darle a la sociedad aquello que ella necesita. No le demos lo que a la sociedad le sobra. Tomamos la lectura del capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versículos 27 y 28. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba diciendo esto, una mujer de entre la multitud dijo en voz alta: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero Jesús dijo: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué grandísima enseñanza, mis apreciados amigos. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por práctica. Es una clara invitación a la vivencia, a la realización de la comunidad. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Muchos escuchan la palabra de Dios y la ponen por práctica. ¿Qué busca la palabra de Dios? Que nos reconozcamos como hermanos, que reconozcamos a Dios como nuestro Padre y en el Padre nos sintamos hijos todos y caminemos hacia la salvación y crezcamos en nuestro desarrollo personal, familiar, comunitario. Eso es lo que busca la palabra de Dios. Y si escuchamos la palabra, buscará eso, nuestro crecimiento en orden a nuestra salvación. Un discurso que se contrasta fuertemente con el discurso que hoy escuchamos a través de las redes sociales o de la literatura motivacional o de los coach de liderazgo o de los físicos cuánticos, etcétera, que nos invitan ¿a qué? A crear nuestra propia realidad, a tener la confianza en la mente positiva, porque en ella supuestamente nosotros podemos crear nuestra realidad, transformar nuestra realidad, buscar lo que queremos para la felicidad, conseguir lo que queremos para ser felices. No sé, pero si nosotros seguimos este consejo, si nosotros seguimos por ese camino, estamos abocados a una terrible soledad. ¿Por qué? A una inimaginable soledad. ¿Por qué? Pues porque pensemos en algo. Si yo empiezo a crear mi propia realidad en mi mente, va a ser muy difícil que mi realidad coincida con la de otra persona. Y si yo creo una realidad, quiere decir que yo creo una verdad también. Y esa verdad difícilmente va a coincidir con la verdad de otro. Entonces es cuando entra el subjetivismo de todo. Entonces todo depende de... No, hay valores que se sobreponen a todas las opiniones y conceptos y se imponen, como por ejemplo la vida, la familia. Aunque a mí no me haya funcionado el matrimonio no deja de ser un valor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como nos vamos creando nuestra propia realidad y vamos creando nuestra propia verdad, entonces despreciamos aquello que es incómodo para mí. Porque al final vamos a crear mi propia felicidad. Y obviamente será muy difícil que mi felicidad coincida con la de otra persona. ¿Se dan cuenta la soledad a la que nos estamos viendo abocados si seguimos creyendo en estos mensajes de la sociedad de consumo? En estos mensajes que nos llegan por todos lados y nos invitan a vivir la felicidad, a vivir la felicidad que hemos creado en nuestra mente, sin importar sobre quién tenemos que pararnos, a quién tenemos que pisotear con tal de lograr lo que quiero. Y no me importa el grado de daño que yo le haga a esas personas, porque lo importante es que yo voy a por mi felicidad, sin importarme ninguno de los demás. Y se ve en las propias familias, y se ve entre los amigos, y se ve entre las parejas.
que hay un absoluto desconcierto porque no se coincide en casi nada. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo cosas externas y estamos atendiendo a requerimientos de la mente positiva que crea realidades, que crea una realidad, que crea una verdad, que crea una felicidad y no tiene en cuenta jamás al otro. De esto habría mucho que hablar, pero esto se resume en la tiranía de la felicidad. Y no hay un solo camino hacia la felicidad, que es aparentemente la comodidad y la abundancia de todo, ¿no? Hay personas que han sido felices en el sufrimiento, en la carencia, en la soledad. Entonces, una soledad optativa. Entonces, el único camino de la felicidad no es el confort y el tener todo. Al contrario, es un camino tal vez equivocado, ni en los logros académicos. Hay muchas maneras de vivir feliz. Pero ojo, estamos siguiendo un camino que nos llevará a una soledad terrible. Mis apreciados amigos, un corazón unido al Señor es capaz de dar sentido a la vida propia y la de los demás. Alejado de Él, es un corazón abocado a la soledad y al egoísmo de una manera terrible. Nos vemos mañana.